Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes hoy, con un vídeo que honestamente nos tiene un poquito nerviosos pero al mismo tiempo, muy contentos de poder compartir. Si eres nuevo por aquí, te damos una bienvenida enorme y por favor, no te olvides de darle a ese botón de suscribir y a la campanita para que no te pierdas nada de lo que traemos. Hoy vamos a abrir nuestro corazón y nuestra relación para ustedes, y vamos a revelar algunos secretos íntimos de nuestra relación. Sí, han leído bien. Vamos a hablar de esas cosas que solo nosotros dos conocemos, de esos momentos que nos han unido aún más, de las pequeñas manías, de los sueños compartidos, y de cómo hemos navegado por las aguas, a veces turbulentas, a veces idílicas, de estar juntos. Queremos que esto sea una conversación real, honesta, donde ustedes sientan que nos conocen un poquito mejor. Así que pónganse cómodos, preparen un té o un café, y acompáñennos en este viaje por los entresijos de nuestra relación. Saben, cuando pensamos en qué contenido compartir, siempre buscamos algo que sea auténtico, que venga de nosotros, y que sobre todo, aporte algo a ustedes. Y hoy, hemos decidido dar un paso más allá. Vamos a desgranar esos momentos clave, esas conversaciones que nos han marcado, y esas lecciones que hemos aprendido juntos. Para empezar, creo que es importante decir que ninguna relación es perfecta. La nuestra tampoco lo es, y eso está bien. De hecho, creemos que son esas imperfecciones, esos desacuerdos, las que nos han enseñado a crecer y a fortalecernos como pareja. Uno de los primeros secretos que queremos compartir es algo que nos costó mucho entender al principio, la importancia de la comunicación. Al principio éramos de los que pensaban que con mirarnos ya nos entendíamos. Gran error. A veces las cosas más simples como decir «estoy cansado» o «me siento un poco abrumado» pueden evitar grandes malentendidos. Recuerdo una vez, hace ya un tiempo, que Afra estuvo muy callada durante varios días. Yo por mi parte estaba trabajando muchísimo y pensaba que ella estaba bien, que simplemente estaba en su mundo. El caso es que al final, explotó y me dijo que se sentía invisible, que no me importaba. Y yo me quedé helado porque la quería muchísimo, pero no había sabido leer las señales. Fue un momento difícil, pero aprendimos a hablar. Aprendimos a preguntar, a escuchar de verdad, no solo a oír. Ahora, antes de ir a dormir, siempre nos preguntamos, ¿cómo te sientes hoy?, y nos dedicamos unos minutos a hablar de verdad. Otro secreto, y este puede sonar un poco tonto, es la importancia de las pequeñas cosas. No hablo de regalos caros o de viajes exóticos, aunque también son geniales, claro. Hablo de las notas que nos dejamos, del café que le preparo a Afra por la mañana antes de que se levante, de la canción que le dedico cuando sé que tiene un día difícil. Son esos detalles los que hacen que el día a día sea especial. Recuerdo que cuando empezamos a salir, yo era de los que pensaba que el romance era solo para las películas o para las ocasiones especiales. Afra, en cambio, siempre ha sido más de detalles. Una vez yo estaba pasando por un momento personal muy complicado, y ella, sin decirme nada, me dejó una caja con mis cosas favoritas, mi libro preferido, mi chocolate favorito, una foto nuestra de cuando nos conocimos. Ese gesto tan simple y tan profundo, me hizo sentir tan querido, tan comprendido, que me dio fuerzas para seguir adelante. Y a partir de ahí aprendí que el amor no solo se dice, sino que se demuestra en cada pequeño gesto. Hablando de gestos, uno de los secretos que nos mantiene unidos es la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de nuestras situaciones. La vida nos pone a prueba, y si no puedes encontrar el humor en las cosas, todo se vuelve mucho más pesado. Hay tantas veces que hemos pasado por momentos de estrés, de tensión, donde la única salida era echarnos a reír a carcajadas. Recuerdo una vez que estábamos viajando y se nos perdió la maleta. Teníamos todo para ese viaje. Estábamos de vacaciones y de repente sin ropa, sin cepillos de dientes, nada. Al principio, el pánico. Pero luego nos miramos y empezamos a reírnos de lo ridículo de la situación. Terminamos comprando lo más básico y pasamos el resto del viaje con ropa prestada y lavando todo a mano. Y, ¿saben qué? Fue uno de los viajes más divertidos que hemos tenido, porque nos centramos en lo importante, estar juntos y disfrutar del momento, no de las cosas materiales. Ahora, vamos a entrar en terreno un poco más delicado, algo que creo que muchos se preguntan, ¿cómo mantenemos la chispa viva? Bueno, el secreto para nosotros es la novedad. Nos encanta probar cosas nuevas juntos.
Desde aprender a cocinar un plato exótico, hasta apuntarnos a una clase de baile, o simplemente ir a un parque que no conocemos. El hecho de salir de nuestra zona de confort, de enfrentarnos a nuevos retos, nos mantiene conectados y nos da temas de conversación, cosas que compartir. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la intimidad. La intimidad no es solo física, es también emocional. Es esa capacidad de ser vulnerables, de mostrar nuestras partes más débiles al otro sin miedo al juicio. Nos hemos prometido ser un refugio el uno para el otro, un lugar seguro donde poder ser nosotros mismos, con todas nuestras virtudes y defectos. Y creo que esa confianza, esa seguridad, es la base de una intimidad profunda y duradera. Otro punto que consideramos fundamental es el respeto mutuo. Respetar las diferencias, las opiniones, los espacios. Por mucho que nos queramos, somos dos personas distintas, con nuestras propias personalidades, nuestros propios sueños. Y es importante honrar eso. Yo, por ejemplo, soy una persona mucho más organizada, mientras que Afra es más caótica. Y al principio, eso me sacaba de quicio. Pero he aprendido a amar ese caos creativo que ella tiene, y ella, por su parte, ha aprendido a apreciar mi necesidad de orden. No se trata de cambiar al otro, sino de aceptarlo y, si es posible, de admirar esas diferencias. Creemos que son esas pequeñas fricciones, esas diferencias, las que nos hacen más interesantes como pareja, las que nos obligan a negociar, a ceder, y a encontrar un punto medio que funcione para ambos. Un secreto más, y este va para los que creen que el amor todo lo puede sin esfuerzo, es que las relaciones requieren trabajo. Requieren dedicación, atención, y a veces sacrificio. No todo es fácil, y hay momentos en los que hay que tomar decisiones difíciles, en los que hay que poner al otro por delante. Pero cuando el amor es verdadero, ese esfuerzo se siente como una inversión, no como una carga. Hemos pasado por momentos de duda, de incertidumbre, pero siempre hemos elegido luchar por nuestra relación, porque sabemos que lo que tenemos es valioso. Y para terminar esta parte, quiero hablar de la importancia de la admiración. Admirar al otro por quien es, por lo que hace, por sus logros. Creo que es muy fácil caer en la rutina y dejar de ver las cualidades maravillosas que tiene nuestra pareja. Nosotros intencionalmente tratamos de recordarnos mutuamente lo que admiramos el uno del otro. A veces en medio de una discusión, uno de nosotros puede decir, espera, recuerdo por qué te amo, porque te admiro. Y eso, créanme, puede cambiarlo todo. Es como echar un vistazo a las raíces de nuestro amor, a esos motivos por los que nos enamoramos en primer lugar. Bueno, y hasta aquí llegan algunos de nuestros secretos más íntimos. Hemos compartido cosas que nos hacen vulnerables, pero también nos hacen más fuertes. Esperamos que esto les haya dado una visión más profunda de nuestra relación, de lo que significa para nosotros estar juntos. Queremos recordarles que cada relación es única, y que lo que funciona para nosotros, puede que no funcione para ustedes y viceversa. Lo importante es encontrar lo que les haga felices a ustedes como pareja, y trabajar en ello. Así que, para resumir, hemos hablado de la importancia de la comunicación abierta y honesta, de los pequeños detalles que marcan la diferencia, de la capacidad de reírse de uno mismo, de mantener viva la chispa con la novedad y la intimidad, del respeto a las diferencias, del trabajo y la dedicación que requiere una relación, y finalmente de la admiración mutua. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. De verdad que ha sido un placer compartir esto con ustedes. Queremos saber qué les ha parecido. Déjenos en los comentarios qué secretos o qué experiencias han compartido ustedes en sus relaciones, o si tienen alguna pregunta para nosotros. Nos encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no se olviden de darle a ese botón de me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Los queremos un montón. Adiós.